Buenas tardes a todos y que Dios bendiga a cada una de las personas que están viendo, ¿verdad?, este video. Pues ayer fui al médico y pues me dijo que la infección, ¿verdad?, que sigue ahí pues en el hueso, en mi pierna, ¿verdad? Y pues fue algo duro lo que él me dijo, porque pues él me dijo, ¿verdad?, de que para que la infección pues se quitara, ¿verdad? Y que era mejor que cortar mi canilla, ¿verdad? Y yo pues, como le dije, ¿verdad?, de que creo en Dios y yo sé que Dios me va a sanar. Pues él me dejó para 3 semanas. Si el hueso natural estaba reconstruyéndose fácilmente, pues era cuestión de solo quitar una plaqueta, que me iba a quitar solo la plaqueta de aquí encima, ¿verdad? Pues removiendo la plaqueta, dice él que no voy a caminar, pero la infección se va a desaparecer, va a sanar, me dice él, pero la pierna me va a quedar aguada. Dice que yo no le voy a poder echar peso, porque si el hueso estable que tengo no se ha reconstruido de los pozoles, hay posibilidades que no vuelva a caminar, va. Esa es una acción que él me dio dentro de estas 3 semanas que faltan. Pues me dijo de que me iba a sacar rayos X y pues solo vio los exámenes, va, de que dijo que estaba la infección, que esa la obtuve desde cuando yo tuve el accidente en la carretera, porque mi pierna se abrió, va, y todo eso, pues ya ve que en la carretera tiran cualquier cosa sucia y pues eran heridas que yo tenía en la pierna y posiblemente se dilató, ¿va?, para poderme recoger de donde yo estaba. Entonces desde ese momento yo tuve la infección, porque los médicos, cuando yo estuve en el hospital, le dijeron a mi familia, ¿verdad?, de que me iban a amputar la pierna, pero me iban a poner un medicamento que 15 días, y en esos 15 días, si no se me quitaba esa infección, pues ellos iban a quitar mi pierna, ¿verdad? Pero gracias a Dios, esos momentos, esa medicina, va, y Dios pues obraron y me operaron la pierna y todo bien. Pero ya como a los 6 días que me operaron, yo vi que me salía la secreción ahí, va, en esa parte afectada, y pues dijeron ellos, ¿verdad?, que era normal y que tomando los antibióticos y sanando al tiempo se me iba a quitar. Pues no fue así, siguió el tiempo, la infección fue avanzando un poco más, ¿verdad? Y pues ya no pude viajar yo hasta el hospital, siempre, ¿verdad?, por el dinero de que no hay. Y pues pude ir aquí a esta clínica y pues aquí me han hecho exámenes y siempre me dicen, ¿verdad?, de que ahí está la infección y que solo 3 semanas me van a dar. Y si primeramente Dios ha sanado esa infección, no va a haber necesidad de ni quitar el material ni de quitar mi pierna, ¿verdad? Ahí que yo pues le pido sus oraciones a toda aquella persona que me está viendo a través de este aparato, ¿verdad?, de que se unan a mí. Esperancita, una pregunta. Tú llevaste el cultivo, ¿qué te dijo que bacteria tenía? Se llama microcopoxis, algo así. ¿Y no te dio ninguna medicina para eso? Me dijo que siguiera tomando el medicamento que yo he estado tomando y que es una bacteria que obtuve allá
ese momento en el accidente, porque no solo se quebró mi canilla, sino que también hubieron heridas, ¿verdad? De que ahí pues cayó ese microbio, ¿verdad? Y pues ahí se reprodujo la infección. Y pues hasta el momento pues dice el médico, ¿verdad? De que siga tomando el medicamento que estoy tomando, y dentro de 3 semanas que llegue y pues me va a volver a hacer este mismo examen y sacar rayos X, porque aquí me dejó la orden que dentro de 3 semanas yo tenía que presentarme, ¿verdad? El 12 de julio a las 9 de la mañana pues tengo que llegar a la San Rafael a que el médico me saque rayos X, y esta vez no me sacó rayos X, solo me dijo de que realmente iba a ver en estas 3 semanas cuánto porcentaje mi hueso ha pegado, para ver si hay posibilidades de solo quitar una plaqueta y darle seguimiento, ¿verdad? A ver, tener el mayor reposo para poder ver cuánto de fuerzas va a resistir mi canilla, ¿verdad? Y la infección se quite. Al momento de quitar la infección, la herida va a secar, va a sanar. Y pues yo en verdad le clamo a Dios, porque si me la hubieran cortado, me la hubieran cortado en aquel momento que yo pues estaba consciente de que no iba a sufrir de todas estas grandes heridas que me han hecho, ¿verdad? Porque ya 6 operaciones me han hecho y no es fácil, porque en verdad es que en el momento que los doctores están haciendo su trabajo, ¿verdad? Uno no siente, pero ya a la hora pasa la anestesia, es un dolor que nadie va a entender lo que uno siente realmente, ¿verdad? Y pues yo sí de corazón les digo, ¿verdad? De que clamen a Dios, porque de verdad de que pues les estaba comentando, ¿verdad? De que yo le estaba diciendo al doctor, ¿verdad? Que pagar 200 quetzales como que no va. Entonces solo llegué ahí y empezó a decir las cosas, ¿va? Entonces le dije yo que ya no iba a ir, porque solo 200 quetzales y ya solo fue lo que me dijo. Entonces ahorita entre 3 semanas me dijo que llevara este papel y que la consulta no me la iba a cobrar, ¿verdad? Porque yo pues le dije a él, ¿verdad? Que yo creo en Dios, yo sé que Dios no me ha dejado, yo sé que Dios me va a sanar, porque de verdad que les digo que sí me pongo triste, ¿verdad? Y quiero o no, me duele todo lo que me está pasando, porque no es fácil que venga otra persona y le diga, ¿verdad? De que hay que cortar la canilla, ¿va? ¿Verdad? Que eso es duro. Pues yo le pido a todas las personas, ¿verdad? Que por favor que oren, que le clamen a Dios, ¿verdad? De que para que Dios termine de sanar y termine de hacer la obra que ha hecho en mí, porque no es fácil realmente. Es duro todo lo que me ha estado pasando, y pues yo de verdad me quiero sanar. Pues fíjense que yo pues anteriormente ya me había hecho 2 exámenes, ¿verdad? Entonces yo pues en verdad no soy médico, pero me sale en este examen, me salió diferente la infección, fue diferente la bacteria, ¿verdad? Y pues acá está el otro, que fue el primerito que me hice, y tiene diferente. Entonces la bacteria está diferente. Cuando yo me fui a hacer este examen, apareció Entonces el doctor no atinó y me dijo que ni él mismo sabía qué era, porque estaban diferentes las bacterias, la infección.
Entonces le dije yo, se supone que yo vine aquí con usted porque usted es el médico. Yo en verdad no sé nada, le dije. Pero si solo a regalar el dinero vine, le dije, mejor ya no vengo, le dije yo, ¿verdad? Porque sinceramente ellos son médicos y ellos saben cómo es cada situación, va. Entonces no me explicó nada y pues ya ven, me fui a hacer este otro, tercer examen, igual de mi rodilla, de la misma infección, pero me aparece diferente bacteria. Entonces En las tres, vaya, son diferentes. las tres son diferentes. No entiendo por qué, porque cuando me fui a hacer el primero sí me dejó medicamento, pues no me dijo si en verdad la infección estaba disminuyendo, estaba quitándose o estaba igual. No me dijo nada, solo me dijo que no sabía cómo y no entendía por qué me habían salido así los médicos. Me dijeron que no entendían, ¿verdad?, por qué salió así el examen. Ayer pues fui otra vez nuevamente creyendo en Dios, confiando en Dios, a ver qué resultados me daba y pues tampoco me dejó medicamento, solo me dijo que siguiera tomando el mismo medicamento que estaba, porque igual no entendía por qué salió diferente. En verdad yo ya no quiero ir con ese doctor, porque si él no entiende, yo mucho menos, ¿verdad? Y él no me dice nada, lo único que me dijo que él pues lo que hacía de fácil era quitar mi canilla, pero es cosa que duele, ¿verdad? Pero yo no me la voy a quitar, yo sé que Dios está. O sea que es fácil ganarse el dinero jodiendo tu vida. Sí, me lastima emocionalmente, ¿verdad? Claro, cualquiera, mija. Y pues yo en verdad quiero buscar nuevas opciones, nuevas oportunidades, ¿va? Porque aquí en la nueva pues no hay más médicos, solo es un médico y pues quiero ver dónde hay más médicos para que me atiendan, ¿verdad? Porque yo pues siento muy bien mi canilla, yo puedo movilizar bien mis tendones, todo. El único detalle es esa pequeña herida que ya no es nada de lo que he tenido, ¿verdad? Ya pasé lo más peor que tuve y pues ya es una pequeña herida. No es para que él me diga, ¿verdad?, que me va a quitar toda mi canilla. Porque sí, en verdad es que fueron grandes los procesos que he llevado y yo he dicho, ¿verdad?, que ya una pequeña herida ya no es nada, Señor, le digo yo a Dios, ¿verdad? Porque si Dios me sanó todo, ¿por qué no me va a sanar esa pequeña herida que ya no es nada? El enemigo siempre le pone mentiras a las otras personas para que me hagan daño, pero quiera no, siempre me lastima, ¿verdad? Y pues ahí le pido por favor a todas las personas, ¿verdad?, que me apoyen a clamar a Dios, ¿verdad?, en sus oraciones para que Dios me sane. Porque de verdad que yo me quiero sanar, ya no quiero estar aquí. No voy a ser la mujer que era antes, va, pero sí quiero ser diferente, porque vamos a buscar otra opción, Esperancita, ¿oíste? Vamos a ir donde el Señor que siempre cura a mi hermano y que Él, gracias a Dios, lo estabilizó. Sí, pues. ¿Sí? Siempre tiene una media llaguita ahí, pero ya es mínima. Él está sanando, fíjate. Vamos a venir mañana. Familias, no dejen de seguir el caso de Esperancita, ya que en 3 resultados de cultivos han sido diferentes bacterias. ¿En qué está fallando la cosa? Vamos a acudir a un médico, mija. No te pongas triste. Pídale a Dios, mamá. Sí, yo le pido mucho a Dios, sí, pero... Y te va a curar, mija. Sabes que la fe es muy, pero muy efectiva. La fe. Sí. Tu fe. ¿Ya? Primeramente Dios me Claro voy a curar. Sí. Y lo que el doctor ha dicho no va a ser, ¿verdad? Porque... Pues si Dios te tiene con esa piernita ahí y no te la quitaron desde el principio, mija, es porque Dios quiere que así va a ser, que vas a curarte. Tal vez no al 100, pero vas a andar caminando. ¿Ya? Y sigamos el mañana de nuevo. Vamos a venir con mi esposa y te vamos a llevar, ¿ok? Sí. Te vamos a llevar y
Y Dios quiera que este médico que le tengo fe yo porque ya sanó a mi hermano por 2 ocasiones. ¿Ya? Fíjate que el día de hoy te hemos traído una sorpresa. Hola, pues sí, le ha mandado una sorpresa de esperanza de parte de Leticia Díaz. Le ha mandado una cantidad de dinero que se la voy a entregar ahorita. Vaya, amigo. 100, 200, 220, 230, 231, 32, 32.50. 232.50. Ok, mija, Leticia Díaz, mija, ya ves cómo las personas de Leticia tienen mucho cariño. Sí, yo pues. Pidámosle a Dios y mañana te digo, yo me comprometo, arréglate temprano, vamos a hablar con mi hermano para programar una cita con él y te llevamos y a ver qué nos dice él y vamos a ver todo lo que él dice, ¿ya? Porque criabilidad, ¿ya? Sí. ¿Qué es lo que el médico dice respecto a tu pie, mija? Gracias a Leticia Díaz, ¿verdad? Por su ofrenda que me ha mandado. Es de una gran ayuda para mí, en verdad, de corazón. Le agradezco mucho y que Dios me la bendiga siempre, ¿verdad? Y que ella esté bien con toda su familia. Yo bendigo la familia de ella y a ella también, ¿verdad? Por su aporte, su ayuda que ella me ha dado. Es una gran ayuda y yo le agradezco bastante y que Dios siempre siga bendiciendo a su familia. ok. Así es, familia, vamos a decirle hasta pronto y Sí, primeramente. esperemos que el caso de mañana vamos a llevar a ella al doctor y bye.